Bien, mis hermanos, muy buenas tardes. Yo supongo que ahorita los vamos a volver a apretar de nuevo y todo esto porque no se acabó el culto. A no ser que vaya a pasar algo aquí muy extraño que nos haga que todos tengamos que salir corriendo. No sé, creo que no va a ser así, gracias al Señor. Bueno, me tocó a mí predicar el último sermón del año y la segunda vez, por supuesto, que tengo el privilegio de hablarles a ustedes la palabra del Señor. Espero que sea de bendición y que Dios pues me use para exponer con toda claridad su palabra. ¿Quién es Cristo? Simplemente es el Salvador que anunciamos. ¿Sí o no? Sí. Cristo es el Salvador que anunciamos, así se titula el mensaje de esta tarde. Un joyero muy rico, teniendo que viajar lejos, tomó a un criado, juntamente con una cantidad importante de joyas y dinero. El criado, aprovechando la oportunidad, lo mató y se deshizo del cuerpo después de despojarle de todas sus joyas y el dinero. Así viajó muy lejos y emprendió negocios, se casó y tuvo una buena familia, de tal modo que prosperó, que se granjeó la simpatía de sus conciudadanos, que le dieron cargos de gobierno hasta nombrarle magistrado en una corte. Cierto día tuvo que sentarse y juzgar a un criminal acusado de asesinar a su amo. La evidencia fue completa y cuando el jurado, después de dar su veredicto de culpabilidad, esperaba que el magistrado pronunciara la sentencia de muerte, con gran asombro este hombre descendió de la tribuna y sentándose al lado del acusado declaró: la justicia de los cielos siempre encuentra a los hombres. Pues hoy hace exactamente 30 años que un criminal mayor que este acusado asesinó a su amo y se apoderó de sus riquezas. Este perverso está delante de vosotros, a pesar de que ha ocultado con gran dolor su crimen durante 30 años. Pero no puedo añadir a mi crimen el pecado de castigar a otro hombre por el mismo delito que yo cometí. Aquí estoy. Deseo ser juzgado conforme a la ley para que la paz venga a mi corazón. Nuestro mundo, la gente que nos rodea, está como este hombre. Parece que viven, que disfrutan, parece que todo marcha bien, pero están vacíos de paz. Y nosotros tenemos la buena nueva que puede traer paz a sus corazones y conciencias. Amados hermanos, Cristo es el Salvador prometido que a todos debemos anunciar. Cristo es el Salvador prometido que a todos debemos anunciar. ¿Por qué afirmamos que Cristo es el Salvador prometido que a todos debemos anunciar? Les invito a buscar Lucas capítulo número 2, versículos del 1 al 20. Lucas 2, del 1 al 20. Dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Señor, gracias, porque hoy podemos con toda libertad exponer tu palabra. Que tú nos hables a través de ella, que tu Espíritu nos edifique, nos consuele, nos exhorte, nos ayude, Señor, a entender lo que tienes para nosotros hoy. Que tu voluntad sea hecha y que tú me uses a mí humildemente, Señor, para dar a conocer lo que tú quieres que tu pueblo conozca. Te pido humildemente en el nombre de Jesús, tu amado. Amén. Así que, mis hermanos, Cristo es el Salvador prometido que a todos debemos anunciar. En este pasaje vamos a encontrar 3 razones que nos permiten afirmar esta gran verdad. No hay otro Salvador. Sí, atrás de mi casa, cuando yo era pequeño, vivía un hombre que se llamaba Salvador. Pero no cumplía los requisitos para ser mi Salvador. En Cuba había un programa de televisión donde un hombre que hoy está aquí se llamaba Salvador. Pero ese tampoco cumplía los requisitos para ser el Salvador que yo necesitaba. Y seguramente ustedes también conocen a mucha gente que se llama Salvador. Pero va a pasar lo mismo. No cumplen los requisitos para ser nuestro Salvador. Pero Jesucristo sí cumple los requisitos. Jesucristo es el Salvador que a todos debemos anunciar. En primer lugar, porque nació en Belén de Judea. Según nos manifiesta nuestro texto, Jesús nació en Belén de Judea. Lucas está poniendo en orden los acontecimientos. Este es el Evangelio de Lucas. Quien narra la historia es Lucas. Quien está escribiendo es Lucas. Es el que está como el evangelista, que es un historiador, poniendo todo en orden. Porque simplemente había mucha gente hablando de Cristo y de su historia. Había muchos evangelios, había mucha gente contando historias, contando cuentos, contando ficciones acerca de la persona, de la vida y obra de Jesucristo. Pero él quería que Teófilo, el destinatario de este evangelio y del libro de Hechos, pues supiera la verdad total y completamente. Por lo tanto, él escribe este evangelio. Así que Lucas parte del testimonio. Según dice nuestro texto, en el capítulo número 1 de este libro, partiendo de la experiencia de todos aquellos que vieron a Jesús, que conocieron a Jesús, que anduvieron con Jesús, que escucharon las historias de Jesús, de María y de otros más que participaron en estos acontecimientos. Dice el 1:2, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. Todo esto lo está haciendo Lucas, según dice después del versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que Teófilo es un creyente.
Por cierto, el nombre de Teófilo, ¿saben lo que significa, no? Amante de Dios. Así que este hombre es un creyente, una persona a la cual en la distancia Lucas está discipulando, está instruyendo para que conozca bien todas las cosas que tienen que ver con la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El contexto nos muestra que había nacido Juan el Bautista. En el capítulo 1 al final vemos que se nos está manifestando que aquel que era el precursor, aquel del cual hablaban las escrituras del Antiguo Testamento que vendría delante del Mesías, había nacido. Por lo tanto, este hombre que cumple la profecía de Malaquías 4, 5 y 6 y que tenía el ministerio de abrir el camino al Señor, ya estaba en el mundo. Por lo tanto, significaba que muy cerca de ese acontecimiento que iba a suceder, venía el Señor, el creador, el autor de la vida, aquel que era el Salvador prometido y anunciado a Israel, el Mesías. Por ese tiempo Judea se encontraba bajo una gran parte del mundo, como una gran parte del mundo, bajo el gobierno romano. De ahí que se haga un censo y que todos tengan que ir a sus ciudades de orígenes para ser censados. Este censo se realizaba periódicamente. Según los historiadores, cada 14 años realizaban censos o empadronamientos con fines militares o económicos, que es en efecto lo que está haciendo en Judea, porque nunca ningún judío fue reclutado para servir a Roma, teniendo en cuenta que no lo iban a hacer y que se iban a sublevar contra estos señores imperiales. Así que, como cuenta Lucas, todas las personas bajo el imperio tenían que acudir a sus ciudades de origen a censarse, por lo que en estas circunstancias y no por casualidad, ¿dónde nace Jesús? En Belén de Judea. Así que por lo tanto, José, como dice el texto, subió de Galilea al otro lado, al norte de Israel, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Juan destaca que Jesús es su hijo primogénito, según dice después, que aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Esto lo destaca Juan. Es necesario que se conozca que Jesús es el hijo primogénito de María. Después de él vinieron muchos, pero él es ¿quién? El primero, el que abre la matriz, aquel que nació en una circunstancia, en una concepción especial, virginal, como no había nacido ni nacerá ningún otro ser humano en la historia. Así que es el primero que tuvo. Dice que lo envolvió en pañales, que lo acostó en un pesebre, donde se le echaba la comida a los animales. Por ende, en un establo. Y según el texto y la historia, todo esto sucedió porque no se encontró un lugar en el mesón. Ni la mesa del mesón sirvió para que Jesús pudiera dormir la noche que él nació. Nació en un establo y fue acostado en un pesebre envuelto en pañales. Todos estos detalles son sumamente importantes en la historia que Lucas cuenta. Puede que hubiera en esos días en Belén otras mujeres embarazadas. No muchas, porque la aldea no era muy grande. Es más, a Belén no se le llama ni aldea, sino una aldehuela, respectivamente como lo más ínfimo, lo más sencillo, lo más pobre que había entre las aldeas. Así que lo mismo, esas mujeres podían ser de allí de Belén o podían venir de otros lugares a causa del censo. Pero que hayan dado a luz en un establo y que hubieran acostado a su hijo en un pesebre, ¿cuántos casos habían? Uno solo. En todo Belén no había más. Un solo caso. Y ese fue el caso de nuestro Señor y Salvador, quien entró a este mundo como un bebé en las condiciones más humildes. Así que Juan está declarándole a Teófilo en su evangelio cómo fue que entró a este mundo el Salvador prometido. Nuestro autor nos muestra que su destinatario tenía conocimientos de esta historia, porque no lo vemos usando todas las varas
para demostrarle a Teófilo todo lo que cumplió Jesús. Podía haberle citado la profecía de Miqueas 5:2, que dice que tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la tierra, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Pero no se lo dice. Significa que tal vez de alguna manera ya Teófilo sabía lo que significaba que Jesús naciera en Belén. Podía haberle citado 2 Samuel 7:12-17, donde Dios le promete a David que de su trono se levantaría un hijo suyo, un rey como él, cuyo reino sería por siempre. Pero tampoco se lo dice, porque tal vez también ya Teófilo conocía el rey que Israel estaba esperando, y el rey del cual las profecías daban testimonio que un día iba a nacer, un día iba a venir. Podía haberle citado también Isaías 7:14, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, pero no lo hizo. O podía haberle citado Isaías 6 o 9, 6 y 7, diciendo que el niño sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre nuestro, príncipe de paz, Padre fuerte, príncipe de paz, y que lo dilatado de su imperio y la paz nunca se acabarían. Pero tampoco lo hizo. Y podía haberle citado muchísimos más textos de la Escritura para convencer a Teófilo de que Jesucristo que era el Cristo, el Mesías prometido. No lo hizo. Tampoco nos hace falta a nosotros tantos textos, porque ya también, ¿qué pasa? Conocemos la historia. Simplemente Jesús le anuncia a Teófilo que Jesús, ¿qué cosa es? El Salvador prometido, que ha nacido, y eso es lo más importante. Eso es también lo que nosotros en este tiempo y en todo tiempo tenemos que anunciar a todo el mundo y en todo lugar, que el Salvador que el mundo necesita, que el Salvador que la gente necesita es Jesucristo, el Señor, el cual nació hace más de 2000 años. ¿Dónde? En Belén de Judea. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que anunciar a todos que Jesucristo es el Salvador? Porque fue proclamado por ángeles. Según el capítulo, versículos 8 al 14, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Estos pastores, ¿qué cosa eran? Pues pastores. No eran pastores de iglesia, no eran pastores del estilo Huicho, o el estilo Kenny, o el estilo otros pastores. Simplemente cuidaban ovejas. Y no ovejas de 2 patas, sino ovejas literalmente, ganado. Muy común en aquel tiempo y muy común en aquella zona que las personas tuvieran ovejas. Tal vez las ovejas que ellos cuidaban ni siquiera eran de ellos. Eran de gente pudiente, de gente adinerada, gente rica, pero esos detalles tampoco importan. Lo que importa es que había pastores en la misma región que se dedicaban a cuidar y guardar las ovejas en las vigilias de la noche en que nació ¿quién? Jesús. Es decir, que por ese tiempo nació Jesús. En medio de la quietud, dice, en medio de aquella noche, dice que se les presentó un ángel del Señor. Tal vez estaban aburridos. En Belén estaba pasando algo extraordinario, pero ellos estaban aburridos, soñolientos, tal vez, no sé, haciendo turno para cuidarle a los otros las ovejas, mientras tal vez venía un león o vaya usted a saber qué otro bicho que había en aquella zona allí, pero ellos estaban esperando tal vez que el día se acabara para irse a su casa a descansar y que viniera otro turno de guardia, no sé, lo que fuera. Pero lo menos que estaban esperando, ¿qué cosa era? Un ángel que se les apareciera para darles esta tan grata nueva. Así que ellos están experimentando esta realidad cuando aparece un ángel del Señor con toda su gloria, la cual, como dice Lucas, los rodeó de resplandor. Y esto, ¿qué les causó? Tremenda alegría, tremendo gozo, tremenda gozadera. Y dijeron, apareció un ángel, vamos todo el mundo de pie. No dice eso el texto. ¿Qué dice el texto? Tuvieron mucho miedo. El ángel aquel provocó que ellos tuvieran tremendo miedo. Tuvieron gran temor. Aunque hoy en día mucha gente tiene visiones de ángeles y desean ver ángeles y narran experiencias con ángeles, la primera experiencia de los pastores con los ángeles fue
terrible. Ellos no quisieron nunca que se les apareciera un ángel. Pues cada vez que aparecía un ángel en la historia bíblica, ¿para qué cosa? Para acabar. Para ejecutar ¿qué cosa? Los juicios de Dios. Así que ver un ángel parado delante de mí es morirme. Porque atrás de ese ángel vienen fuego, centellas, terremotos, azufre, lo que sea. Acuérdense de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó allí? Los ángeles fueron a visitar aquella ciudad. ¿Para qué? Para hacer un festival. Para consumirla con fuego y con azufre a consecuencia de su pecado. Así que el ángel les advierte, dada lo que ellos mostraron, la cara, el rostro, el esconderse, les dijo: no teman, no tengan miedo, pues no he venido para hacer juicio, sino para dar la más grata nueva, la más buena noticia que jamás se haya dado. Una noticia que traerá y será de gozo, ¿para quién? Para todo el pueblo. La noticia más esperada, o tal vez la más olvidada, que os ha nacido, ¿a quién? Según el texto, dice: os ha nacido hoy. ¿A quién les nació? A ustedes, aquellos pobres pastores, aquella gente de Israel que en aquel tiempo estaban tristes porque estaban siendo consumidos por la ira del imperio romano. Y ellos veían que aquello también era parte tal vez de la ira de Dios sobre ellos, estar en aquella situación, habiendo sido el pueblo más próspero, el pueblo que representaba a Dios, el pueblo más importante, siendo pisoteados por un cruel emperador y un ejército que los destruía y los expoliaba y los explotaba, y no podían realmente sentirse orgullosos o contentos de decir que somos el pueblo de Dios, somos la nación escogida. Todo lo contrario. Así que por lo tanto, este mensaje les dice: os ha nacido ¿a quién? A ustedes. ¿Cuándo? Dice que os ha nacido hoy, en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. Dice Pablo: venido al cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. El tiempo de Dios es perfecto. En su justo momento, el Mesías nació. Dice más el texto: ¿dónde nació? Nació en la ciudad de David, en Belén. Es el lugar correcto, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la profecía. No podía nacer en Aguacate, no podía nacer en Zulia, no podía nacer allí, no podía nacer en Santiago de Cuba, no podía nacer en los palacios, ni en Pinar del Río, ni en Santiago de Las Vegas, ni en San Cristóbal, ni en El Vedado, para que no te quedas afuera. ¿Me entiendes? Tenía que nacer ¿dónde? En Belén, para que se cumpliera la profecía. Así que nació en el lugar correcto, de acuerdo a las profecías. ¿Y quién nació? Dice que les nació un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquel que viene a redimir, es un Salvador. Aquel que viene a libertar, aquel que viene a restaurar a su pueblo. Este es Cristo el Señor. Y esto de decir Cristo, recuerda que es lo mismo que decir ¿qué cosa? Mesías. Los judíos están familiarizados en el lenguaje hebreo con la palabra Mesías. Esto fue escrito en griego o en arameo. Por lo tanto, la palabra que viene al mundo griego, ¿cuál es? El Cristo, el Curios, el Señor, es lo mismo. Aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ha nacido el Mesías prometido. Es Cristo el Señor. Eso alude a Jehová, alude a Adonai. Es precisamente el Dios eterno el que ha nacido hoy en la ciudad de David, para bendición, para regocijo, para gloria de todos ustedes que pueden ser testigos de este tremendo y gran acontecimiento. Y para que lo comprueben, dicen los ángeles, para que ustedes lo comprueben, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado
en un pesebre. Ven que ningún detalle de la escritura está escrito por gusto. Que es importante decir dónde, cómo, cuándo nació, en qué condiciones nació. Juan, o mejor dicho, Lucas, está diciendo todo esto para que lo comprueben. Esto os servirá de señal o de evidencia de que lo que he dicho, dice el ángel, es ciertísimamente cierto. Hay un niño recién nacido durmiendo en un pesebre en Belén, envuelto en pañales. Era un trapo cuadrado con 2 tiras, donde se metía el niño, se envolvía y se amarraba, tal vez como un tamal. Lo más conocido para nosotros, porque nuestros pañales cuando eran niños chiquitos eran así. Y los de ustedes tampoco ya eran así, se cogían con criandera, no sé, con alfileres, con lo que fuera. Se hacía un triangulito para acá, que se ponía ahí y de una de las suavecitas. ¿Ok? Hoy ya son distintos, hoy nadie se cuenta que 2 pañales. Hoy todo es pamper para que el niño se haga pipi el día entero ahí, después entonces quitárselo, botarlo y el niño está podrido ya. Entonces, pero no importa, es lo que existe en el tiempo actual. Así que por lo tanto, hay una evidencia, va a encontrar un niño en estas condiciones. Por lo tanto, no lo busquen en una buena casa, no lo busquen en la mejor o en la suite principal del hotel, del mesón, porque no está allí. ¿Dónde es que está? En un establo. Vayan directamente a dónde. No sé si en Belén había muchos o habían pocos establos, pero yo sé que le dijeron vayan al establo, a un establo, que allí van a encontrar al niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Y en eso, y como otra señal celestial, aparece la multitud de ángeles alabando a Dios y diciendo en su canto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significado puede tener esto? Sino que el evento del nacimiento de Cristo da toda la gloria al Dios que cumple su promesa y trae paz al mundo, pues manifiesta la buena voluntad de Dios para con los hombres, que aunque pecadores y destituidos de su gloria, Dios se ha acordado de ellos y les ha enviado a Jesucristo, el Señor y Salvador, aquel que, como dijo después Juan el Bautista, ¿a qué vino? A quitar el pecado del mundo. Así que este que manifiesta la bondad y la misericordia de Dios para con los hombres es digno de que los ángeles le proclamen, le anuncien, adviertan a todo el mundo acerca de aquello que en aquel humilde y apartado rincón de Belén Dios había cumplido al enviar a su hijo a nacer en un pesebre. Y si los ángeles le anunciaron, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues tenemos también que hacer lo mismo, ya sea en la más quieta intimidad o ya sea en medio de las multitudes, del modo más silencioso o del modo más escandaloso. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar, proclamar que Cristo, el Señor y Salvador, ha nacido. Dios con nosotros, entre nosotros, viviendo con nosotros. Eso es Cristo, el Señor. Y en tercer lugar, ¿por qué tenemos que anunciar que Cristo es el Salvador prometido? Muy simple. Los pastores lo hicieron. Así que Juan está escribiendo a Teófilo diciendo lo que había pasado. Los ángeles, ¿qué hicieron? Le contaron a los pastores lo que había pasado. ¿Y qué hacen los pastores? La noticia era para todo el pueblo. Así que había una audiencia que estaba esperando, que tal vez no estaba esperando nada, pero bueno, que ellos dijeron que tienen que ir. Y tienen que anunciarle a todo el mundo que hay una buena noticia, la más esperada, que el Salvador ha nacido en Belén. Así que entonces los pastores testificaron de él. Dice el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Así que rápidamente, con toda diligencia, obedecieron a los ángeles. Al instante, dejando las ovejas en el campo, corrieron a Belén para comprobar lo que los ángeles le habían dicho, lo cual en efecto también habían creído, porque si no, no hubieran ido ¿a dónde? A ningún lado, pues el Señor se los había manifestado. Y ellos dicen, no los ángeles, no lo vimos en el periódico, el Señor nos ha manifestado que el Mesías
ha nacido en Belén. Así que corramos para allá para ver esto que ha sucedido. Y lo hicieron. Y en efecto, no sé si fácil o difícil, hallaron el establo y hallaron al niño en el pesebre y vieron que lo que los ángeles habían anunciado era totalmente cierto. Pues tal como los ángeles le dijeron, eso mismo vieron. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y dice el 17 que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué hicieron ellos? Pues al comprobar con sus ojos salieron a contarle a otros acerca de quién, de María, acerca de José, acerca de la inmundicia de aquel lugar donde Jesús había nacido, acerca de que Dios había puesto a nacer a su hijo en un humilde pesebre. No, a ellos no les importó ni María, ni José, ni las vacas, ni los chivos, ni la caca, ni la hierba, ni los bichos que habían allí. Lo único que les importó a ellos fue ¿qué cosa? El niño. El niño que había nacido, que los ángeles le habían anunciado, que traía paz, que es el Salvador que ellos necesitan, que es el Cristo, el Señor, que el mundo debe conocer. Por lo tanto, ellos salieron a contarle a otros, después de ver con sus ojos, acerca del niño. ¿Qué contaron? ¿Qué fue lo que ellos salieron a contar? Pues todo lo que se les había dicho acerca del niño, como dice el versículo 17. Todo. No si tenía los ojos azules o si los tenía el pelo negro, si era más mulatico o era rubiecito. No sé si lo dijeron o no, pero ellos dijeron lo que les habían dicho, que concordaba perfectamente con ¿qué? Con la realidad. Así que por lo tanto, este que ha nacido en Belén es el Mesías prometido, es Cristo el Salvador, el Señor que ha nacido entre nosotros. De eso fue de lo que ellos hablaron. ¿De qué tú vas a hablar cuando prediques el Evangelio? ¿De qué tú vas a hablar cuando anuncies el Evangelio? De lo bueno que es el pastor, de lo buena que es la iglesia, lo maravilloso que es ofrecer dinero y ir a campamento, y de lo buena que estaba la comida en Casa Roma, y que estaba buena realmente. Pero no de eso es lo que tenemos que hablar nosotros. No de lo próspero que tú vas a hacer y de lo saludable que tú vas a hacer y que vas a conseguir la mejor esposa o el mejor esposo y que vas a ser muy feliz y vivirán para siempre. No tienes que hablar de nada de eso. ¿De qué tienes que hablar? Del niño. ¿Y ese niño quién es? El Salvador, el Mesías, Cristo, Jesús. Ese es el mensaje que nos ha mandado a predicar. Ese es el mensaje que habló Lucas, anunciaron los ángeles y ahora proclamaron los pastores entre toda la gente que ellos conocían y vivían en aquel pueblo. Dice el texto que la gente se maravillaba y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Este maravillarse es asombrarse, ¿ok? Asombrarse es sorprenderse, es admirarse, no escandalizarse, sino llenarse de admiración al oír lo que ellos estaban proclamando, lo que ellos estaban predicando, que el Salvador, el Cristo, había nacido entre ellos. Dice la nota aquí del 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Como testigo de primera mano, María no se cansó después de decirle a otros lo que ella había visto y oído. Y dice al final que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, que era tal como se les había dicho por los ángeles. ¿Te das cuenta que no es difícil predicar el Evangelio? ¿Te das cuenta que tú nada más tienes que repetir qué cosa? Lo que te dijeron. ¿Te das cuenta que tú no tienes otra cosa que hacer que hablar de quién? De Jesucristo. Ese es el mensaje que a todos tenemos que anunciar en todo tiempo, en todo lugar, porque todo el mundo necesita un Salvador y se llama Cristo. Concluyo. Amados hermanos, cuando yo sea millonario, no diré nada, pero habrá señales. De igual manera, cuando uno se encuentra con Cristo, puede que no diga nada, pero hay
señales. Creer en el mensaje de Dios, en las buenas nuevas de salvación, que Cristo es el Señor y Salvador, que vino a este mundo a resolver el problema de mi pecado, porque para eso nació Cristo, para ir a la cruz y allí derramar su sangre por mí y por todos los que creen en Él, para limpiarnos de nuestra maldad y para presentarnos justos y sin mancha delante de Dios, que está airado contra el pecador, que está airado contra el hombre que desobedece y que quebranta su palabra. ¿Y eso somos quién? Porque todos hemos pecado y todos por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, excepto aquellos que han creído, excepto aquellos que han entrado en una relación con Dios a través de Cristo, que nos conduce a su gloria. Así que por lo tanto hemos quebrantado su palabra, su ley, pero Cristo ya ha resuelto ese problemón, el más grande, el que el hombre no puede resolver ni con dinero, ni con influencia, ni con fuerza, ni con poder, ni cambiándose el cuerpo, ni la cara. No puedes resolver el problema de tu pecado. Tu pecado te persigue, tu pecado te condena, tu pecado trabaja en tu conciencia, tu maldad. Y por más que te escondas como el hombre de la historia, a los 30 años vas a tener que decir: yo soy culpable, yo he pecado, yo he ofendido a Dios, yo necesito salvación. Y esa salvación, una vez más repetimos, la tienes que anunciar tú, para que el mundo sepa, para que el mundo conozca que hay un solo Salvador a quien se puede acudir y obtener la bendición del perdón, que se llama Jesucristo. Así que ese problemón a favor de todos los que creen lo resuelve Cristo. Por eso anunciamos a Cristo, lo proclamamos en el 2023, en el 24, en el 25 y hasta que Él venga. Testifiquemos de Él, aun cuando nadie nos escuche, aun cuando nadie crea, aun cuando caigamos mal a todo el mundo. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como los apóstoles, como lo que hemos experimentado con Cristo y en Cristo, porque somos de Él. ¿Cuántos aquí son de Cristo? Gloria a Dios, porque somos de Él, porque vivimos en Él. Y sí hay señales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Esos frutos, o ese fruto tiene que estar en ti si realmente has conocido a Cristo. Tú tienes que tener paz, tú tienes que manifestar amor, tú tienes que tener gozo, porque sabes lo que tú tienes: el mejor regalo, la buena nueva, Dios con nosotros, en nosotros, aquel que murió por nosotros, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está hoy contigo, Él está hoy conmigo, y eso tiene que verse, tiene que manifestarse a un mundo incrédulo, a un mundo que no tiene conciencia ni sensibilidad, pero que sin embargo puede ver. Lo que no va a ver en más nadie que no sea es un hijo de Dios. No somos perfectos, pero caminamos hacia Cristo, que un día nos hará perfectos, aunque hoy a los ojos de Dios y gracias a su sacrificio en la cruz somos vistos por Dios como perfectos, pues Él nos imputó su justicia, su perfección y su santidad. Y todo eso lo logró por medio del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. De Cristo somos y de Cristo testificamos. Y Pablo dijo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y un día volverá en gloria a buscar a su pueblo. Y lo seguiremos haciendo, lo seguiremos predicando, le seguiremos anunciando, con palabras o sin palabras, y se seguirán manifestando las señales que se evidencian en todos los que creen. Porque tal vez no llegue a ser millonario, pero soy cristiano y tengo más que el mayor millonario de la tierra, porque tengo a Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes el perdón, la paz, la vida eterna, el gozo de saber que un día estaré con Él por los siglos de los siglos, reinando en gloria con Él. Así que nosotros que vivimos, nosotros que le hemos conocido, al igual que los pastores, regresemos alabando y glorificando a Dios. Y vamos para alabar y glorificar a Dios, anunciando a otros el glorioso evangelio del amor, la gracia y la paz de Dios.
en Cristo, se nos ha manifestado. El Salvador prometido que a todos debemos anunciar. ¿Cómo se llama? Así que, hermano, feliz Navidad, que ya pasó. Feliz año nuevo. Dios le bendiga.